Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde puedes enterarte como ciudadano de todos tus derechos y obligaciones para participar activamente en la vida democrática de nuestro país. El día de hoy el tema es la participación ciudadana precisamente y tenemos como invitada a la doctora Julia Hernández García, quien es doctora por la Universidad de Jalapa y además es consejera del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Precisamente encargada de esta parte de la promoción de la participación ciudadana. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias a usted por acompañarnos y vamos a empezar precisamente con un sondeo para ver qué noción tiene nuestro público acerca de lo que es la participación ciudadana, si nos permite, y después regresamos a escuchar la opinión de la experta. Adelante con el sondeo. La participación ciudadana es todo aquello que hace un ciudadano para poder entrar en la vida de su ciudad, de su entorno, y que hace de su funcionamiento una experiencia mejor en la ciudad y un progreso bastante efectivo. Bueno, la participación ciudadana es cuando la sociedad, la sociedad mexicana se junta para participar y tomar decisiones sobre algo político y pues estar de acuerdo en algo y llegar a un acuerdo. Bueno, yo opino que nosotros como personas debemos de ser participativos en campañas o ya sea apoyando a demás gente o incluso en la sociedad estar unidos para una buena causa. Yo entiendo que es en donde todas las personas participamos en algún apoyo que tenga que ver pues para nuestro bien, o sea, como por ejemplo votación, etcétera. O sea, siento que es algo en conjunto. Bien, pues muy interesante como siempre la opinión de nuestro público. Doctora, ¿qué podemos opinar acerca de esto? ¿Cómo conceptualizar o definir lo que es la participación ciudadana? Bien, pues creo que es una forma de incidir en la vida pública. A veces como ciudadanía pensamos que la única forma de participar activamente es solo cuando se realizan elecciones, en específico el día de la jornada electoral, para elegir a nuestros representantes en los diversos cargos de elección popular. Sin embargo, sí debe haber una conciencia de que no se limita a un único día, sino que hay otras formas de participar activamente en la vida pública y desde luego, digamos que en la vigilancia del desempeño de quienes ejercen las políticas públicas. Sí, exactamente. De hecho, aquí en este programa hemos comentado acerca de este punto, ¿no? Muchas veces se confunde o se reduce el concepto y pensamos, ¿no? El ejercer mi voto ya cumplí como ciudadano y desconocemos otras herramientas, otros instrumentos que hay y sobre todo nos olvidamos del seguimiento que hay después para continuar incidiendo en la vida política y en el cómo se ejerce el buen gobierno o el gobierno por parte de las personas que elegimos ese día, ¿no? de la jornada electoral. Entonces, ampliando esto, bueno, ¿cuáles podrían ser otros mecanismos oficiales o no oficiales para que los ciudadanos continúen participando y los conozcan y también sean activos en ellos? Bien, al menos en nuestro estado hay una ley que rige la participación ciudadana, solamente que estos ejercicios están digamos que separados de la celebración de una elección. De hecho, está expreso que estas formas de participación se dan fuera de un proceso electoral. Así que tendríamos que estar al pendiente, como veracruzanos y veracruzanas, si en el desarrollo del ejercicio del gobierno entrante, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo, y desde luego los municipales que están en funciones, en este periodo en el cual se va a cerrar el proceso, en ese intervalo pueden aprovechar esta ley para poder convocar a la ciudadanía a que incida en decisiones
que desde luego no tienen que ver o no se deben relacionar con el ejercicio de derechos, sino con algunas políticas a implementar en su municipio, en un distrito o en el estado. Sí, hay mecanismos pues que de alguna u otra manera pueden incidir en la participación ciudadana y que a veces, bueno, no sé, los ciudadanos, quizá por desconocimiento, por falta de cultura, de promoción de estas actividades, no del todo los aprovechamos, ¿no? Incluso mecanismos como un ejercicio de acceso a la información. Hay, por ejemplo, en materia legislativa una iniciativa popular, ¿no? que creo que no hay antecedentes en el Estado, aunque está constitucionalmente. Y bueno, hay, por ejemplo, en materia municipal para la planeación, comités también de participación ciudadana, pero haciendo un diagnóstico general, en el estado de Veracruz, ¿tenemos una buena incidencia en la participación ciudadana o es un tema en el que nos falta trabajar? Bien, considero que es un tema que está en construcción. Desde luego, desde mi punto de vista y como integrante del organismo público local electoral, para este proceso electoral concurrente se trabajó en la promoción de la participación ciudadana el día de la jornada electoral. Ajá. Pero déjame decirte que tampoco se limitó a ese sentido de solo llegar al día de la jornada, sino que dado que nos orientamos con los ejes rectores de la encíclica, que es una estrategia nacional que implementó el INE y que los SORPLES estamos vinculados también a ejecutar, dijimos, los ejes son el diálogo, la verdad y la exigencia. El diálogo es lo que propiciamos nosotros en esta etapa. Esta verdad significa lo que tú decías, el hacer uso de los derechos que tenemos a nuestro alcance y que a veces no sabemos, como el ejercicio de la información pública. Podemos pedir información a todas las instancias gubernamentales para saber, por ejemplo, cómo aplican recursos, en qué gastan, qué acciones están implementándose en cualquier ámbito. Es un derecho que podemos hacer valer. Y la exigencia viene después de quienes han resultado electos en algún cargo y en general a cualquier funcionario, el poder saber que tenemos el derecho de exigir el cumplimiento, de dar seguimiento, y entonces buscamos que la ciudadanía o la población a la que nos acercamos, en específico, y hicimos mucho énfasis en la juventud, supiera que su participación que buscábamos no era solo el día de la jornada, sino que después de todavía pueden hacer valer derechos, de tal manera que esperamos que con estos ejercicios hayamos generado al menos una inquietud de que posteriormente pueden hacer valer este tipo de derechos. Muy bien. En nuestro marco normativo, como está diseñado, actualmente, como comentamos, pues hay algunas herramientas. ¿Es suficiente el marco normativo para que haya una adecuada participación ciudadana? ¿O hay temas en los cuales también el propio Estado o la propia normatividad que existe al respecto obstaculiza o dificulta que haya participación de los ciudadanos? Yo creo que primero haría falta, difusión de este tipo de mecanismos de participación paralelas o digamos que accesorias al ejercicio del voto. Primero, difusión de que existe esa posibilidad, lo que decías, la iniciativa. Recuerdo que sí hay un antecedente en la legislatura que está por concluir de un grupo importante que tenía, pues, entre otras, desde la designación, por ejemplo, de las magistraturas del Poder Judicial, pero, y entre otros temas. Pero bueno, pues, no se procesó porque también deben saber que hay requisitos que deben validar ese tipo de iniciativas. Esa información, si la ciudadana no lo conoce, si algún grupo quiere o tiene inquietudes sobre algún tema en particular, pues puede tenerlas, pero si no tiene a su alcance la información suficiente para poder procesarlas, pues el derecho está regulado. El problema es la eficacia de ese derecho. Primero, creo que haría falta difusión, de tal manera que la ciudadana sepa de qué manera participar cuando no hay un proceso electoral. Y en un segundo momento, pues creo que también informar qué tipo de decisiones, qué tipo de temáticas sí se pueden manejar en estas formas de participación. Muy bien. Y cuando la ciudadanía se organiza, digamos, a través de sus propios recursos civiles, para incidir de lo mismo en problemáticas que a veces son comunes a una colonia o a una comunidad, a una zona vecinal, etcétera. ¿Eso también es participación ciudadana o es otro concepto diferente? Fíjate que creo que es un concepto amplio la participación ciudadana.
a veces decimos, ¿qué tanto nosotros en lo individual, fuera de una función pública o de algún servicio, estamos dispuestos a dedicar un tiempo para ocuparnos de un tema común desde nuestra colonia, de nuestro, no sé, municipio, ya no se diga del estado? ¿Qué tanto podemos dedicar? Tan solo escuchamos diversas notas de ciertos, en ciertas colonias se oponen a la instalación de una antena, ¿no? Por ejemplo. Y hay ciudadanos o ciudadanas que podemos decir, pues es como un problema de esa colonia y nada más. O incluso en esa colonia no todos participan. ¿Y eso a qué se debe? A que no hay un sentido de cuánto puede ser la fuerza de la participación. Y si en ese sentido nosotros no asimilamos que sí podemos sumar, digamos, esfuerzos y también propuestas, pues simplemente no se va a dar esta participación. Este tipo de temas tan sencillos, pues a veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Pequeños temas que sí inciden en el bienestar, en lo inmediato, digamos, de ese grupo, ¿no? De una colonia. Creo que en la medida que sepamos que podemos cambiar algunos aspectos de nuestra vida, de nuestro entorno, en esa medida creo que podemos despertar ese sentido de participación. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a continuar después de este breve corte platicando acerca de la participación ciudadana y sobre todo concientizando a todo nuestro auditorio para que pueda ejercer estos mecanismos que, como ya comentó la doctora, existen. Muchas veces los desconocemos o no nos damos el tiempo para ejercerlos, para llevarlos a cabo, y es muy importante como ciudadanos que contribuyamos a través de ellos a tener un mejor México. Así que vamos a un breve corte y después regresamos a escuchar a la doctora Julia acerca del tema de participación ciudadana. Regresamos. Not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. Muy bien, gracias por permanecer con nosotros y continuamos en Democracia 2018 platicando sobre la importancia de la participación ciudadana en nuestra vida pública del Estado y de nuestro país. Estamos con la doctora Julia Hernández, quien es especialista en este tema y además consejera del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Precisamente vamos ahora a escuchar otro sondeo, doctora, acerca de qué opina la ciudadanía de cómo podemos fomentar o convencerlos a ellos de participar. Vamos con el sondeo y regresamos a escuchar la opinión de nuestra especialista. A través de publicidad, de proyectos, de ayuda del gobierno y de universidades, tanto privadas como públicas, para que tanto los jóvenes estudiantes como los adultos incrementen su participación en la ciudad y puedan así mejorar el progreso de la ciudad. Las podemos fomentar desde poner más casillas para votar, que la sociedad participe más
y estemos más unidos y llegar a un buen acuerdo. Bueno, yo creo que en el ámbito escolar lo podemos fomentar haciendo como pláticas, campañas, animando a los alumnos a que sean participativos en ello. Y yo creo que como sociedad, o sea, ya fuera del plantel, tal vez igualmente con campañas, pero con diferentes temáticas y diferentes tipos de formas de verlo. Bueno, pues yo siento que con motivación, ¿no? Bueno, la gente participa de acuerdo a sus intereses o bienes, ¿no? No van a participar si hay algo en lo que a ellos no les ayuda o no les beneficia. Yo siento que más que nada tendría que ser algo como que a ellos los motiva para poder participar, ya sea para bien, o sea, para apoyo de uno mismo o para algún, no sé, como dices, ¿no? De los métodos de, no sé, para que pueda funcionar mejor y tomar las decisiones correctas, ¿no? Bien, doctora, pues ahí está la opinión de la gente, de la ciudadanía, y ya nos platicaba algunas de las acciones que se han llevado a cabo, pero no sé si pudiéramos abundar en esto, cómo podemos convencer o hacer mecanismos para que se incentive y se active más la participación ciudadana. Pues escuchábamos, una de las opiniones es en qué tanto beneficia, o en su caso perjudica a la ciudadanía ciertos temas, ¿no? Sí. Y ciertos problemas que se tratan de resolver a través de este tipo de participación. Desafortunadamente eso, como dice, sí incide en que querramos o no participar. Creo que aquí lo importante es que la ciudadanía sepa, se da cuenta con el ejercicio de su voto, que si hay una mayor participación somos más los que podemos decidir sobre diversa temática. Si hay por ejemplo, una convocatoria a una consulta, pues a veces sí se va a legitimar porque va a haber una participación, pero se puede cuestionar también cuántas personas, cuánta ciudadanía va a participar en esa consulta. Sí. Entonces, por eso a veces decimos, no dejemos que alguien más decida por otros. No quiere decir que porque no participen su ausencia, ¿no? O su abstención va a contar a favor de, simplemente que son pocos o son los menos los que deciden sobre una temática. Entonces, saber la importancia, la trascendencia de su participación en lo individual que suma al colectivo, eso es lo que debe, yo creo que, hacerse conciencia. Ok, desde este punto de vista, pues hay un mensaje, digamos que recurrente respecto de el nuevo gobierno federal ya electo en torno a hacer consultas o someter a consulta pública diversas temáticas, ¿no? El tema del aeropuerto, en su momento, aunque ya se señaló una tendencia sobre esto de la reforma educativa y así diversos temas que se van a consultar. No sé, ¿cómo podemos verificar la operatividad que va a haber sobre este tipo de consultas? Si existen los mecanismos y qué tan favorable es, si bien que haya una participación ciudadana, que haya una constante consulta sobre todas las temáticas de la vida pública del país. Bien, creo que cualquier gobierno, cualquier gobernante, con independencia del origen partidista que sea, pues tiene ese derecho, ¿no?, de someter a consulta algunos temas administrativos, como son los que mencionas, pero también es importante decirle a la ciudadanía que la trascendencia de estas decisiones es lo que debe valorar para poder ver qué tan factible es que se consulte ciertos temas. Efectivamente, bueno, en actual se habla de diversas temáticas importantes, desde luego, que han sido pues cuestionadas en su aplicación o en su ejecución, y creo que la ciudadanía a veces debe tener información sobre la temática a consultar para poder precisamente decidir participar, pero ¿en qué sentido va a participar? ¿Positivo o negativo? ¿Va a decir sí o va a decir no? ¿Y por qué? Pero debe tener información indispensable para poder decir sí o no.
de eso lo platicaba hace poco con una educadora, y decía, pero bueno, yo puedo saber que hay inconformidad por parte de los docentes de esta reforma, pero yo no me dedico a esa actividad, entonces yo puedo tener la idea por lo mediático, ¿no? Por las críticas, las manifestaciones, demás protestas, pero yo no sé en lo sustancial cuáles son los alcances, las consecuencias o los beneficios de modificar una reforma de esa materia, porque yo no soy especialista, yo me dedico a otro ámbito, pero si a mí me dicen y me explican cuáles son los beneficios o los perjuicios que está causando, entonces podría razonar por un sí o por un no. Entonces creo que es de mucha información. Sí, ese es un componente importante, ¿no? El participar, pero razonadamente, ¿no? Así es. Y en función de cada temática, como bien comentas, pues habrá alguna de la que nos tengamos que acercar de información previamente validada antes de emitir un juicio, y otras en las cuales pues a lo mejor sí alguien tiene la experiencia y puede emitir una situación directa. Y en este contexto nos liga la siguiente pregunta, que es precisamente la influencia de las redes sociales, de los medios de comunicación en la participación ciudadana, sobre todo en mecanismos electrónicos, ¿no? A través del internet hay plataformas como la de change.org, o de repente que hay casos que en las redes sociales se viralizan, ¿no? Como existe este concepto sobre algún determinado servidor público que hace algún acto negativo, lo graban, y entonces incluso se han hasta destituido, ¿no? por un escándalo en redes sociales. En Twitter de repente hay también reacciones, alguna posteo que haga un presidente, no un candidato, etcétera. Entonces, ¿cuál es el juego, la importancia que tiene también el hacerlo a través de una red social y el impacto que puede tener para el ciudadano? Porque muchas veces también se critica, compartes información, pero pues qué es lo que haces, ¿no? Ya materialmente para participar, nada más está replicando, retuiteando, compartiendo un post, pero no estamos haciendo algo realmente para incidir. Entonces, ¿cuál sería la opinión al respecto? Pues creo que actualmente lo sabemos, las redes sociales son una fuente de información, sí, muy inmediata, muy cambiante, muy actual, pero a veces eso se ha como desviado en cuanto a sus contenidos. Entonces, creo que la ciudadanía, por ejemplo, en lo particular, yo a veces les digo, yo no veo noticieros, no veo algún programa específico, prácticamente no veo la televisión, ¿no? Entonces me informo en las redes, y así como yo debe haber ciudadanía, y sobre todo la juventud se informa en redes. Lo que debemos verificar es que en qué redes nos informamos, sobre quiénes están informando. En el proceso electoral, por ejemplo, decíamos, si alguien duda de si el crayón que se va a utilizar o el lápiz que se va a utilizar se borra o no se borra, bueno, no vamos a atender a la opinión de cualquier persona en ese sentido, sino que debemos acudir a las fuentes oficiales o a las páginas oficiales de las autoridades que son las encargadas o que tienen las atribuciones para ejecutar ese tipo de actividades. En este caso es lo mismo. Creo que debe haber ese conocimiento de cuántas personas pueden concurrir a las redes sociales, y que las opiniones que de eso se trata son tan diversas, pues a cuál vamos a creerle y a cuál no. Entonces la ciudadanía debe estar consciente también qué redes van a seguir y con qué información se van a quedar, porque a veces replicamos sin saber si es verídico, si es objetivo, si es real el hecho, el tema, además. Entonces creo que debemos estar conscientes también en qué tanto abonamos a transmitir o replicar información objetiva o al menos verificable. Sí, y en aspecto oficial, digamos, de parte del gobierno, ¿hay un área de oportunidad en esto, o ya se está ocupando el uso de la tecnología para incentivar la participación ciudadana? No sé, ya no a través de redes sociales, sino pues no es a través de plataformas, portales donde el ciudadano puede comunicarse directamente con sus autoridades o incidir en alguna decisión de políticas públicas. Bien, creo que yo creo que las dependencias, las secretarías y toda la instancia gubernamental está consciente de que las redes sociales o las plataformas electrónicas son como la forma más inmediata, la forma más
diríamos, oportuna de tener esa interacción con la ciudadanía a través desde pues chats en línea, chats en tiempo real, ¿no? Desde algunas ventanitas que te ponen así como quejas y sugerencias, o escríbele o plantea tus dudas, y la obligación también, y esto tiene que ver con el acceso, ¿no? El derecho de acceso a la información, y la obligación de los entes públicos de informar, pero además de inicio tienen cierta información básica que publicar en sus páginas, y solamente si la ciudadanía tiene interés en algún tema diverso que no esté contenido por obligación en las páginas, pues entonces tiene el derecho de pedirlo. Y hay, por ejemplo, el Infomex, ¿no? Que también es una plataforma a través de la cual la ciudadanía de forma de alguna manera fácil puede hacer ejercicio de este derecho sin necesidad de tener que acudir a la instancia ante la cual requiere alguna información. Entonces creo que sí se ha aprovechado la tecnología en este sentido. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por las respuestas. Ha sido sin duda alguna muy enriquecedor para este servidor y para el auditorio, seguramente así será. Y no sé si quiere agregar algún comentario final para pues incentivar esta participación por parte de nuestro público. Bien, pues yo creo que decirle a la ciudadanía que se acerque a las instituciones electorales que tienen tanto el INE y como el OPLE esta atribución de contribuir a la educación cívica, desde luego la participación ciudadana, y que la información sobre el ejercicio diario de las autoridades, no solo electorales, sino cualquier autoridad, está expedito y deben hacer uso de este derecho. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y nosotros nos vemos aquí en la próxima emisión. Muchas gracias por su atención.